Sí, buenos días a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de la serie Dios habla en la historia, claves para entender los sucesos actuales. Bueno, ayer nos quedamos un poco viendo cómo a la muerte del Papa Juan Pablo II, pues que había luchado contra todas esas fuerzas que se debatían dentro del seno de la Iglesia, pues vemos lo difícil que resultó ese cónclave en el que fue elegido, como todos sabemos, el Papa Benedicto XVI, y ya vimos que se tuvo que enfrentar a una serie de males que ese santo que fue Juan Pablo II pues había intentado pues mantener ese timón de la Iglesia firme ante todo lo que se le venía, pero que lógicamente pues eso iba más, ¿no? Entonces ya vimos que se tuvo que enfrentar, bueno, pues sobre todo al tema, por un lado, de los escándalos que se dieron en el seno de la Iglesia y que ya vimos tanto a nivel económico como a nivel de abusos, ¿no? a niños. También estuvimos hablando que esto, bueno, pues que ahí detrás estaba, por supuesto, ese director de orquesta, que ya hemos dicho en varias ocasiones quién es, el que dirige y orquesta todo eso. Y que bueno, que eso ya no era nada nuevo, porque efectivamente ya desde el pontificado de Juan Pablo I, pues bueno, pues él también se dio cuenta pues un poco lo que existía allí, ¿no? Y cómo pues los enemigos de la Iglesia intentaron acabar con este pontificado en el que realmente él, sabiendo todo lo que había allí, pues quería hacer como una limpieza, ¿no? Quería pues purificar la Iglesia de toda esa corrupción interna que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que el cónclave pues estuvo bastante reñido, pues finalmente, como sabéis, se eligió a este Papa, Benedicto XVI. Sabéis que fue un papado también muy difícil, porque bueno, pues estaba a la sombra de ese gran amigo suyo, ¿no? Que fue Juan Pablo II, y realmente, bueno, pues en su estilo, porque son dos estilos totalmente distintos, intentó hacer una continuidad a la sombra de un gran papa al que él pues fue su brazo derecho y tanto admiraba, ¿no? Bueno, esto sabemos que ocurrió en el 2005. En el 2006, que es justamente el año después de ser elegido papa, en uno de los viajes que hace, como sabéis, fue a España y concretamente a la ciudad de Valencia para un encuentro internacional de familias. En ese encuentro internacional de familias, sabéis que tuvo lugar un hecho que fue bastante trágico, ¿no? Que fue ese accidente del metro de Valencia, pues en la parada llamada Jesús, precisamente en los momentos en los que estaba allí el Papa Benedicto, y se estaba reuniendo pues con muchísima gente, y un poco pues ahí se ve como también todo esto que se puede ver simplemente en un plano humano y casual, pues qué casualidad, el metro allí pues descarriló, qué casualidad que estaba el Papa, qué casualidad que era la parada de Jesús, qué casualidad todo. Pero bueno, los que tenemos una lectura creyente de la historia, pues vemos que nada es casual, ¿no? Por supuesto que las fuerzas del mal estaban ya desatadas, porque estamos ya viviendo las fechas de lo que hemos dado en llamar los últimos tiempos, y lógicamente pues las fuerzas del mal cada vez van cobrando más protagonismo. Benedicto XVI se enfrenta a desafíos muy serios, y entre ellos, pues como sabéis, por un lado fue el escándalo que se dio a llamar el Batidix, por un lado, y por otro lado el tema de los abusos sexuales. El tema de los abusos sexuales no era nuevo, o sea, el Papa Juan Pablo II ya tenía algo de conocimiento en estos temas, ya bueno, pues intentó también resolver algo, pero es hasta el pontificado de Benedicto XVI, en el momento que se destapa todo, y realmente él tuvo una postura increíblemente valiente, porque no tapó para nada pues todo eso, sino que lo sacó a la luz,
y expresó pues la profunda tristeza, ¿no? que causaba el que eso se estuviera produciendo. Si recordáis bien, realmente esos abusos, aunque eran a nivel de toda la iglesia, pero básicamente se centraron en Irlanda, que fue uno de los países en los que hubo más casos, y se denunciaron casos desde el año 1966 hasta el año 2002. En Estados Unidos, pues muchísimos también, con ese informe de John Jay, que bueno, dio lugar a un informe que recogía que habían existido 4.392 casos probados de sacerdotes que habían abusado, sobre todo de menores, sobre todo en los años 90, es donde habían tenido lugar pues, más los abusos, pero había casos que se remontaban desde los años 60. Si recordáis el vídeo en el que hablamos de los años 60, por recordar un poco que esto no es casual, ¿no? Luego también había muchísimos casos en Alemania, sobre todo muchos de ellos vinculados pues, al tema de la homosexualidad, y luego también muchísimos casos en Chile. Entonces, aunque se dieron pues, por todo el mundo, hubo casos, pero realmente en estos 4 países, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile, es donde pues, hubieron más casos, ¿no? Recordaréis también que fue muy escandaloso, por ejemplo, el tema del superior de los legionarios de Cristo, que pues eso causó tantísimo revuelo también porque está involucrado aquí, y en este momento se va a producir la renuncia de 3 obispos irlandeses por este motivo, no porque ellos hubiesen hecho esta práctica, ¿verdad?, sino por haber encubierto, sabiendo perfectamente los sacerdotes que habían cometido estos delitos y los habían encubierto, ¿no? Y sí que hubo un obispo que sí que dimitió por ser el culpable de estos delitos, que fue en el 2010 el obispo de Brujas en Bélgica, que se probó pues, que había abusado de un joven pues, tiempo atrás, e incluso pues, siendo ya obispo, ¿no? Ante todo esto, la Iglesia, en lugar de hacer lo que había venido haciendo otras veces, que era tapar este asunto y no dar parte a las autoridades civiles, pues Benedicto XVI, con una valentía increíble, pues dice que no, que esto para nada, y que por supuesto que se van a tomar medidas a nivel religioso, que ya no van a ser simplemente que a ese obispo, ese sacerdote, se le traslada a otra parroquia y se da un carpetazo y se pone tierra al asunto, sino que la Iglesia va a llegar hasta el final, que si tiene por supuesto que quitar de los cargos que tiene estas personas o de las parroquias o del contacto con la gente en general, lo va a hacer, y que por supuesto también va a dar parte a las autoridades civiles para que se castigue a los culpables, el brazo de la ley civil también, como tenga que ser, ¿no? Específicamente en una carta que hace a la Iglesia irlandesa, el Papa Benedicto XVI fue de lo más explícito. Reconoce todos estos abusos, pide perdón en nombre de toda la Iglesia, y tiene una frase que me parece muy importante como para comentárosla aquí, que dice lo siguiente. Disculpar, esta frase que os voy a leer no es de esa carta que os acabo de comentar, que es para la Iglesia irlandesa, sino un viaje que tiene poco después a Portugal. Entonces, en ese viaje a Portugal, Benedicto XVI comenta lo siguiente: los sufrimientos actuales de la Iglesia por los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes forman parte del tercer secreto de Fátima. Esto lo dijo el Papa en unas declaraciones a los medios de comunicación en un viaje que hace a Portugal, ¿vale? O sea que aquí el Papa no se corta para nada. Habla de que, en resumidas cuentas, que todo eso ya estaba profetizado en Fátima. Entonces, todo esto, como veis, no son más que cosas que el cielo ya nos había venido avisando, nuestra madre nos venía avisando desde hace mucho tiempo,
primero en Fátima, en esa parte que no se dio a conocer, después en Garabandal se habla clarísimamente de obispos, cardenales y sacerdotes que van por el camino de la perdición y llevan con ellos muchas almas. Entonces ese mensaje, que en el año 61 era absolutamente escandaloso, porque se estaba todavía gestando el Vaticano II, o sea, ni siquiera había dado tiempo que se extendiera, ¿no?, en la iglesia. Entonces, en ese momento, en una iglesia que para todos era una iglesia totalmente intachable, decir eso era un motivo de escándalo, y es lo que produjo que la iglesia española diera carpetazo al tema de Garabandal. Pues parece en este momento, en el año exactamente 2010, pues parece que quizás la Virgen no estaba tan errada, ¿no? Porque esto no es un caso de 2, 3 personas que, lógicamente, en la vida del mundo y de la iglesia y de todo, pues habrá habido más casos que no nos hayamos enterado, lógico. Pero claro, esta avalancha de casos probados y bueno, y de repente, pues eso, que se saca a la luz todo eso, pues en fin, no es casual, ¿vale? No es casual ni es algo que se hubiera dado en toda la historia de la iglesia, no. Esto es algo, pues que en ese momento se reveló, que lógicamente no es de ahí, pero que se calcula que entre un 70 y un 80% de las denuncias tuvieron lugar en los años 90. Los delitos fueron en los años 90. Con lo cual ya veis que efectivamente ese siglo XX, según esa visión del Papa León XIII, efectivamente estaba pues en manos de Satanás, que estaba jugando su partida muy bien jugada, ¿no? Porque ya hemos visto que, claro, cuando infiltra dentro de la iglesia, pues a personas que lo que estaban haciendo era hacerle el juego, lógicamente cuando esas personas van subiendo dentro de la jerarquía católica, pues no van a ser personas buenas y santas, lógicamente pues van a hacer lo que no debían, ¿no? Entonces esto fue para Benedicto XVI un mazazo increíble, pero hasta dimensiones que no os lo podéis ni imaginar. Yo creo que nadie de los que me estáis escuchando que comparta la fe católica se le puede olvidar esos momentos, como la gente que no profesa nuestra fe pues lo miraba con una cierta sorna y con una cierta ironía y con una cierta como, mira tu iglesia y tu fe, mira lo que hay, ¿no? Mira lo que hay realmente detrás de esa iglesia en la que tú te dices miembro y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue, si para cualquier católico de a pie que profesamos la fe, o sea, concretamente cualquier profesor de religión de un colegio público, el resto del profesorado le decía abiertamente, mira, como queriendo decir que tú de alguna manera estabas metida en eso, ¿no? Entonces, pues imaginaros si eso a cualquier católico de a pie se le decía y se le reprochaba, imaginaros al Papa. Bueno, pues el Papa fue como que era la cabeza visible, pues fue el blanco de todo esto. De que la iglesia, pues sí, él personalmente no había cometido el delito, pero que la iglesia sabía esto, que la iglesia lo había tapado, que la iglesia tal, que la iglesia cual. Entonces se desató una tormenta de proporciones inimaginables. A esto hay que sumarle en el año... Eso fue en el año 2010 cuando empieza todo esto, ¿vale? Y en el 2011 tenemos políticamente, ya os comenté en el primer vídeo cuando ya empezamos en el siglo XXI, pues todos los eventos que fueron viniendo en la humanidad desde el 2000 hasta el 2020, ¿no? O sea, cada año una confrontación política y enorme, ¿no? Concretamente en 2011 creo que a nadie se le va a poder olvidar tampoco esa fecha, porque no fue una fecha más, sino que seguimos con un siglo XXI colmado de desastres, ¿no? Porque estamos ya, pues eso, en esos tiempos. Ya se ha abierto la veda. Entonces ahí tenemos el atentado de las Torres Gemelas, ¿vale? Que todo el mundo recordará. Tenemos la intervención de Estados Unidos en Afganistán como consecuencia de esto, con todo lo que ocurrió. Tenemos la guerra de Siria y la matanza de los cristianos, que dieron lugar a 360.000 muertos en total lleva esa guerra. Es una guerra en la que creo que los medios de comunicación se encargaron de transmitirnos imágenes totalmente escalofriantes, los cuales
cristianos que vivían en Alepo y que vivían en otras ciudades de Siria, pues hasta hacía 2 días, pues en perfecta convivencia, una convivencia normal con otros vecinos de otras culturas o de otras religiones, pues de repente fueron el blanco de todos. Y entonces, bueno, pues ya sabéis cómo los cristianos no solamente es que se les mataba tirándole una normal, ¿no? Pues una bala y ya está, sino que se les torturaba, se les hacían cosas inimaginables, torturas a las mujeres y a los niños que no vamos a explicitar aquí. Y yo creo que fue tan horroroso ver eso, porque además se difundió, ¿vale? La manera de cómo cortaban el cuello a los cristianos, o sea, la manera tan terrorífica en la cual se cebó la guerra ahí. Todas las guerras son horribles, siempre hay muertos, todo lo que queramos. Pero en esta guerra específica era, pues eso, una masacre hacia los cristianos especialmente. Sabéis cómo tuvieron que huir de allí muchísima gente, sabéis todos los refugiados que ha habido, y luego pues eso, enclaves tradicionalmente cristianos, pues desde los primeros siglos del cristianismo, cómo habían sido totalmente arrasados y todas las bombas pues tiradas precisamente en los lugares de culto, ¿no? Entonces, bueno, pues la presencia cristiana que se había producido ahí desde hacía tantos siglos, pues prácticamente desaparecida, ¿no? Entonces, pues como os digo, no es una guerrita más que ocurre en ese año, porque mira, es una guerra pues que dice mucho de lo que está pasando. Avanzamos al año 2012 y efectivamente tenemos el escándalo Batilix con Benedicto XVI. Bueno, el escándalo Batilix, pues ya sabéis que es muy reciente y casi todos vosotros lo recordaréis muy bien. Es ese escándalo que se dio a llamar así por los medios de comunicación, pero bueno, en resumidas cuentas, lo que ocurrió fue pues que una serie de documentos privados del Papa Benedicto XVI, algunas cartas privadas y bueno, y documentos internos que no se habían dado a la luz, pues fueron recogidos, o sea, se filtraron a la prensa, por así decir, y se dijeron, tanto en algún programa de televisión como en algún medio escrito. Entonces, esto produjo un grandísimo revuelo. Al final, el Papa Benedicto XVI nombra a 3 cardenales para que investiguen un poco qué es lo que está pasando allí. Que se repite un poco lo que hablamos de Juan Pablo I, y finalmente pues la investigación da que el mayordomo de allí, del Papa, que se llamaba Paolo Gabriele, pues eso, era el responsable. La Gendarmería Vaticana pues vio que efectivamente había muchos documentos escritos en el apartamento que habitaba este señor, este mayordomo. Bueno, pues fue juzgado, fue condenado, tuvo unos meses en prisión y tal. Benedicto XVI se mostró con él absolutamente magnánimo y lo demás. Y parece ser que ahí se termina la cosa, pero lógicamente lo que se filtraba, vamos a ver, no era, o sea, la gravedad del asunto no era tanto que una persona pues que está dentro de los aposentos del Papa y que ha abusado de esa confianza porque tiene en contacto cosas como confidenciales, las haya trascendido, que es un delito y que está mal. No era tanto eso, sino realmente el fondo de lo que decían esas cartas. Entonces, el fondo de lo que decían esas cartas venía a ser un poco la preocupación del Papa Benedicto sobre lo que se estaba encontrando allí, que, como os digo, ya venía de atrás, ¿verdad? Y todo el escándalo que suponía, sobre todo, el tema de las finanzas vaticanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues su preocupación, su idea también un poco como la de Juan Pablo I, pues de limpiar un poco esto. Y bueno, pues pues eso, que en el Vaticano había mucha tela que cortar, por así decir. Entonces esto realmente era lo más grave. Bueno, pues el portavoz del Vaticano, lógicamente, pues intentó ya pues zanjar el asunto, decir que este señor se le había encarcelado y que había cometido un delito, que estaba muy mal, etcétera, etcétera, y ya está. Pero lógicamente, pues muchos periodistas no se quedaron ahí solamente y entonces vieron la figura del mayordomo pues como el típico cabeza de turco, un pobre infeliz, y que realmente pues había también alguien detrás de él, ¿no? Que era un poco el que le había dicho que hiciese esas cosas.
A él cuando le preguntaban que si se lo había hecho por dinero y tal, pues él decía que no, que es que lo había hecho simplemente porque realmente él, que estaba allí en el Vaticano, pues veía todo lo que estaba ocurriendo allí y él quería como que el mundo lo supiera, que lo mal que estaba todo y la corrupción que había, y que esa fue su única motivación. Eso es lo que él dijo cuando se le preguntó. Pero bueno, hay observadores que piensan que realmente él no actuó solo, sino que detrás estaban pues gente de la curia pues que no les interesaba, o sea, que querían un poco pues silenciar a Benedicto XVI, pues como silenciaron también a Juan Pablo I, ¿no? Entonces, bueno, a esto se une también el que los obispos alemanes ya empiezan un poquito a pinchar al Papa y empiezan a insistir un poquito en que tiene que llevar la Iglesia, pues eso, mucho más adelante en el tema de las reformas, a pedir, bueno, pues que vaya como una Iglesia como mucho más avanzada. Entonces, bueno, pues tenemos a un Benedicto XVI en este momento que sobre la mesa pues tiene, pues eso, una serie de asuntos que realmente parece que la salida era muy difícil o insalvable, ¿no? Tenía, por un lado, el tema de los escándalos de los abusos sexuales, tenía, por otro lado, el tema de la corrupción del Banco Vaticano, que ya hemos dicho que desde Juan Pablo I, él ya como cuando estaba el patriarca en Venecia ya lo empezó a denunciar, abusos sexuales, lo del Batilix con la corrupción, lo del posible, los obispos alemanes que cada vez le van empujando más, y a todo esto la opinión pública un poco lo que hacía era cada vez que hablaba un poco pues echarle en cara pues eso, que era un papa como es demasiado conservador, etcétera, ¿no? Entonces siempre como que se le ponía un poco, se tergiversaban sus palabras, se le contradecía. No sé si vosotros recordaréis, seguramente igual que yo, pues en un viaje que hizo a Alemania, unas declaraciones que hizo con respecto al Islam, ¿no? Que se podían entender como que el Islam, pues dentro del Corán, pues había una llamada a la violencia, ¿no? Por parte de los que profesaban esa religión en contra de los cristianos. Y entonces, bueno, no es que lo dijera con esas palabras, lógicamente, pero me entendéis lo que quiero decir, que los medios de comunicación lo titularon así. Esto pues lógicamente dio lugar a un escandalazo inmenso, y hasta tal punto pues que la comunidad islámica pidió explicaciones y él como que se vio en la obligación de pedir disculpas y aclarar realmente lo que quería decir, ¿no? Y bueno, pues todo eso sobre la mesa, ¿vale? Todo eso sobre la mesa de un papa mayor, un papa cansado, pero que ve todo lo que había allí. Bueno, los estudiosos, los vaticanistas, los que estaban al tanto de todo eso, comentan que posiblemente al Papa Benedicto se le diera un ultimátum en ese sentido, como queriéndole decir, mira, si no aceptas estas reformas que te estamos pidiendo, que ya desde Juan Pablo II las queríamos, pero no pudieron ser, y ahora contigo ya no vamos a esperar más ni a tener más paciencia, queremos que la Iglesia vaya mucho más allá de lo que va, pues si no, al final va a ocurrir esto, o que te vamos a quitar de encima, o que se va a producir un cisma en la Iglesia, ¿no? Entonces el Papa, aunque recibe esas amenazas, en un principio no hace caso, pero luego pues empiezan todos estos eventos, ¿de acuerdo? Entonces, sea de ello lo que fuere, yo no me voy a pronunciar, ¿vale? No me voy a pronunciar. Hay personas dentro de la Iglesia que tienen clarísimo que la renuncia al Papa Francisco pues fue una renuncia que formalmente, a nivel de derecho, ¿vale? Fue como una maniobra muy inteligente para el comentar, yo renuncio a lo que es la parte como administrativa del papado y demás, pero como vicario de Cristo no podré renunciar nunca porque es como un cargo vitalicio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que se deduce del trasfondo del discurso que él dio a la Curia Vaticana en el momento de cuando él renuncia.
¿De acuerdo? Y eso hace pues que al no ser una renuncia de lo que es la esencia del papado, que es el ser vicario de Cristo, pues lógicamente eso hace que siga teniendo su cruz, su anillo, se siga vistiendo de blanco, se le siga llamando su santidad y al contrario de lo que mucha gente pensaba que le pinchaban un poco para retirarse así un poco a un monasterio estos de Baviera allí en su Alemania natal que no le conociera a nadie, pues decide que no, que se va a quedar allí en pleno Vaticano y al ladito de San Pedro, ¿vale? Entonces, bueno, pues para muchos estudiosos de estos temas está muy claro que fue una jugada magistral de Benedicto XVI. De hecho, podéis ver estudios jurídicos en profundidad que han tardado varios años y que ahora han visto la luz después de todos estos años, los cuales se ve que la fórmula que utiliza Benedicto XVI es una fórmula jurídica para decir yo no dejo de ser papa, pero como que la parte administrativa la cedo. De estas personas, estos estudiosos, piensan que es una jugada magistral de Benedicto XVI para, como él era la cabeza de turco para que ya se desintegrase todo, yo me quito del tablero de juego, por así decir, y entonces ya ese chantaje que me queréis hacer no tiene efecto, por así decir. O sea, el objeto del chantaje se va y entonces ya ese chantaje no se puede producir, ¿no? Entonces, para muchos estudiosos esto es así. Entonces él, bueno, pues renuncia, pero desde este punto de vista, ¿vale? O sea, que sigue siendo un poco el papa, dijésemos, en vigor, aunque el papa legal, por así decir, sea el papa Francisco, el papa actual. Yo en este momento no me voy a pronunciar ni por una opción ni por la otra, ¿vale? Ni es mi intención en absoluto crear ni polémica, ni división, ni nada en la iglesia, porque si puedo al final de este vídeo y si no en el último vídeo, pues aclararé para que la gente que está pues en la duda y Dios mío, aquí qué pasa, unos dicen esto, otros dicen lo otro y tal, un poco para poner pues una nota de serenidad, una nota de confianza en el Espíritu Santo, de confianza en nuestra Madre y de tal, y de poner las cosas en su sitio y con prudencia en su justa medida. En este momento simplemente me limito a comentar las dos opciones que hay en la Iglesia y cómo ese cisma interno que estamos viviendo, que no es un cisma real, ¿verdad? Porque no se produce pues como con Lutero, que ya una facción de la Iglesia se ha ido directamente, que ya no pertenece a la Iglesia, pero un poco es lo que se llama el cisma de facto, ¿no? Que está allí, pues bueno, pues que se supone que hay mucha gente que está diciendo cosas que están en contra de los dogmas de la Iglesia Católica y que siguen viviendo dentro, ¿no? Y que siguen estando dentro. Entonces, bueno, pues simplemente yo os explico un poco en ese terreno de juego o en ese, pues como lo queramos llamar, ¿vale? En ese tablero del juego que se está en estos momentos ya de este final de los tiempos, de este siglo XXI, pues cuáles son esas corrientes, ¿no? Entonces, una corriente que tiene muy claro que esto fue pues una estrategia de Benito XVI muy inteligente para que no se produjese ya el cisma total. Y otra parte de la iglesia, o que yo creo que es la mayoría de la iglesia, pues que simplemente acepta lo que se dijo en su momento, que la renuncia al Papa, pues que estaba cansado, que era mayor y que bueno, y que dejaba, que pensaba que no podía llevar adelante pues todo lo que exigía el papado, y entonces que lo dejaba, pues que renunciaba, que además no es la primera renuncia que ha habido de un papa en la iglesia y tal, y que lo dejaba en manos de otro papa, pues que tal. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos vivido y la mayoría de la gente, yo creo, pues de los católicos de a pie, pues son los que piensan, pues eso, que la renuncia fue tal, pues por ese cansancio que él dijo y tal. Luego hay otras personas, pues que piensan que no, que ahí, pues que es algo que va más allá, ¿no? Aunque él, por supuestísimo, que en todas las declaraciones él dice el Papa es el Papa, cuando ya le eligieron, lógicamente, que el Papa es Francisco y todo lo que sea. ¿Vale? Pero yo os digo simplemente las opciones y las posiciones que hay. Yo no me decanto ni digo nada, ¿vale? Lo quiero dejar muy claro, sobre todo porque cuando hay temas de los que estamos hablando en este vídeo, que yo tengo como un documento, una fuente fiable para leeros o para yo investigarla, perfecto. Cuando simplemente son opiniones
sí que quiero decir que si las nombro no son opiniones de uno que iba por la calle, me refiero, son opiniones de gente que tienen muchísimo peso, ¿vale? Peso como historiador, peso como santidad personal, en fin, opiniones de personas que realmente tienen mucho peso, por eso las nombro. Pero como yo no tengo una constancia para pronunciarme, por eso a mí me gusta ser muy honesta y no pronunciarme. Simplemente os digo las opciones. Sea como fuere, sea por una cosa, sea por otra, simplemente sí que tengo el único dato que os puedo dar de todo esto para ver si podría ser esa renuncia por una cosa o podría ser la otra. El único dato que he encontrado después de una amplia investigación historiográfica, ¿verdad? El único dato que he encontrado son unas declaraciones del arzobispo de Palermo a finales del año 2012, diciendo que él piensa que hay un complot para que el Papa Benedicto XVI muera de aquí a 12 meses, ¿vale? Entonces, sí que hay unas declaraciones del que en el 2012 era el arzobispo de Palermo, denunciando un complot que existía para matar al Papa en un periodo de 12 meses. Eso es el único dato que he encontrado, así, dato historiográfico, como fuente historiográfica, para ver si esto nos puede dar un poquito de luz de si la renuncia fue por todo este cúmulo de acontecimientos en los cuales el Papa veía que podía él acabar igual que acabó Juan Pablo I, o que realmente, aunque no lo mataran, pues evidentemente se iba a producir un cisma en la Iglesia y que había un chantaje allí de si no haces esto vamos a dividir ya la Iglesia. Entonces, para evitar esto se va, o a lo mejor lo que ocurrió es la opción B, que efectivamente todos estos escándalos que acabamos de decir y todo esto, pues nada, fueron problemas que él tuvo, pero que él evidentemente, pues su renuncia fue única y exclusivamente por su cansancio y su edad, ¿vale? Entonces, yo simplemente os pongo las dos opciones y cada uno que coja la que mejor le parezca. Bueno, o que esté con el oído abierto, nada más, ¿vale? Todo ello hace que al año siguiente, después de todo esto que como os digo, ocurre en el 2012, pues justamente el año siguiente, en el 2013, es cuando cuando se produce la renuncia, ¿vale? Casualidad, no casualidad, justamente se produce todo esto y tal. Bueno, sus más íntimos saben que él ya en Navidad del 2012 ya tenía la idea de la renuncia, pero lógicamente la dio mucho más tarde porque, bueno, no mucho más tarde, unos meses más tarde, porque lógicamente quiso hacer las cosas con mucha prudencia y estudiándolo todo a nivel jurídico muy bien y dando los pasos para hacer las cosas lo más correctamente posible y seguramente pues a la luz de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, ya desde la Navidad del 2012 la decisión parece, y además que lo dijo, parece que estaba tomada. Empieza el pontificado del Papa Francisco, pues con todo el lío que sabéis de lo que supuso, del cónclave, ¿verdad? De los tiras y aflojas, bueno, pues de personas que piensan que en ese cónclave también hubo irregularidades. Parece ser que había un obispo italiano que tenía todas las opciones para ganar y de hecho pues algunos incluso recibió alguna carta de felicitación de algún organismo concreto y que prácticamente se le dijo que ya, bueno, pues que ya había sacado la mayoría y ya prácticamente ya iban a poner la fumata blanca cuando se le vuelve a llamar y se le dice que la votación que ya iba hacia el balcón no había sido válida porque habían hecho un recuento de una papeleta más de las que deberían haber estado. Es decir, si había un número X de cardenales, había una papeleta más de ese número de cardenales, ¿no? Entonces, que eso decían ellos que hacía la votación nula. A pesar de ello, el derecho canónico no contempla el hecho de que esa votación sea nula, o sea, la da por buena, ¿vale? Aunque haya os invito, si queréis, porque esto es como un poco farragoso de explicar,
que os metáis, que hay páginas del Vaticano en las que se explica pues cómo es ese tipo de votaciones, en qué momento una votación es válida o no, en qué momento es válida aunque sea irregular, en qué momento tal, bueno. Para no haceros lo más pesado este vídeo, el que tenga interés que lo busque. Entonces parece ser que eso es lo que ocurrió y entonces, bueno, pues se hizo, a pesar de que esto no debería haber sido causa de una invalidación, pues tuvo lugar una cuarta votación, cuando además también el derecho canónico dice que solamente puede haber un número de votaciones al día y se sobrepasó en una más, ¿no? Bueno, pues después de ya, pues de sobrepasarse en una más y tal, pues finalmente, como sabéis, pues viene el Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco, bueno, pues aquí tenemos, os vuelvo a decir también las dos posturas dentro de la Iglesia, pues eso, personas que tienen clarísimo que esa votación fue irregular y por tanto, o sea, el hecho de que ya el Papa no tenga validez legítima para ser papa porque ya la votación es irregular, y otras personas que piensan que bueno, que esto no es así y que, en fin, que el Papa Francisco pues lo eligió el Espíritu Santo porque era el Papa apropiado para estos momentos, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones un poco resumidamente que se dan en la Iglesia, ¿no? En el momento actual. Aunque yo diría que hay una tercera. La tercera opción un poco, que es lo que más o menos ahora está en vigencia entre las posiciones católicas, son tres. Para resumir, una sería pues yo creo que la de la mayoría, y es que el Papa Francisco pues es el Papa que tenemos porque el Espíritu Santo quiso que fuera él, ¿verdad? Y se eligió y de manera correcta y legal, ¿vale? Que yo creo que es la de la mayoría de los fieles. Otra parte de los fieles que piensa que esa votación fue irregular, entonces el Papa no es Papa, no porque por maldad de él o porque él diga, uy, yo aunque esto sea irregular, yo quiero ser Papa, no, sino simplemente os pongo un ejemplo para que lo entendáis de manera parecida a una nulidad matrimonial, es decir, que a veces no es por una mala intención de los contrayentes que van ahí a hacerlo de manera explícita, ocultando las intenciones, sino que en el momento de realizar pues el rito del matrimonio, pues hay algo que legalmente pues que no se cumple, y entonces la Iglesia, como bien sabéis, en ningún momento acepta el divorcio, sino simplemente que ese matrimonio no fue tal, ¿vale? Porque había algo había un defecto de forma que invalida, o sea, que nunca fue matrimonio como tal. Entonces, ese sería como ese segundo corriente que hay actualmente en la Iglesia, que es lo que piensan así, ¿no? Que el Papa Francisco no por maldad ni por nada, sino que simplemente como la votación no se hizo correctamente, pues legalmente no le correspondería ser el Papa, y entonces el Papa Benedicto sería el que sigue siendo el Papa a nivel legal. Y luego hay otra última corriente que piensa que va incluso más allá y que piensa que el Papa Francisco no es tal, no simplemente porque haya un defecto de forma, sino porque, bueno, pues él es dijésemos, un agente del mal, por así decir, ¿vale? Un agente del mal, y entonces él está, o sea, está siendo muy consciente de que la masonería se ha infiltrado hasta el vértice de la Iglesia, como ya la Virgen profetizó, y que él pues es un representante de esa masonería que quiere llevar un poco a la Iglesia pues a lo que ya estaba profetizado, ¿no? A ese nuevo orden mundial en el cual hay un solo gobierno, una sola moneda, pues eso, una especie de panteísmo, bueno, una especie de ecumenismo malentendido, de que todas las religiones están unidas y bueno, da un poco igual todo, y entonces él sería como una especie de líder espiritual, pero de todo. Y entonces esta es otra de las corrientes, como os digo. Yo vuelvo a repetir desde el principio, porque aquí ya nos estamos metiendo en aguas pantanosas. Quiero dejar clarísimo que yo, como historiadora, simplemente me limito a transmitiros lo que ocurre, ¿vale? Sería muchísimo más bonito que en todos estos últimos vídeos pues os pudiera estar hablando de cosas tan bonitas como las que hemos hablado al principio, de la Virgen hablando a unos pastores, y en fin, de estas cosas que, bueno, que no dejan de ser pues muy bellas y muy estupendas.
pero en el 2005 empieza lo que está profetizado y lógicamente lo que hay en la Iglesia ni es bonito, ni es fácil de contar, ni es agradable para una persona que es historiadora, pero que además tiene fe como yo. ¿Vale? Y que quiero recalcar desde ahora, que desde luego, por si hay alguien que le entra alguna duda, ¿no? Que desde luego la Iglesia es, desde mi punto de vista, y ahora hago un paréntesis, ¿vale? Ahora ya no está hablando la historiadora, está hablando la creyente que soy yo. La Iglesia para mí es la esposa de Cristo, como decía Santa Catalina de Siena, el Papa es el dulce Cristo en la tierra y por supuesto que yo me siento parte integrante de ella, a pesar del dolor infinito que me causa ver pues todas esas heridas que están ahí, y que son reales y que no las puedo ocultar, igual que un miembro de una familia, pues por mucho que sea esa familia que te avergüence todo lo que pasa, pues no vas a mentir y vas a decir, no, es que no pasa nada, ¿no? Entonces, quiero que lo tengáis todos muy claro, o sea, que mi amor por la Iglesia, que no quede en entredicho con lo que estoy diciendo. Pero eso no quiere decir, ¿vale? Que yo, ahora ya cierro el paréntesis de mi visión, de mi posición personal, sino que ahora ya vuelvo a hablar como historiadora. Creo que es mi deber, por honestidad, explicaros que cuando la Virgen dijo Satanás se va a infiltrar en la Iglesia y entonces para intentar acabar con ella, y parecerá que ha llegado al final, pues realmente cuando lo dice es que lo dijo en verdad, porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo no os voy a decir cuál es mi posición personal de estas tres posturas que os he dicho, porque no, estos vídeos yo dije desde el vídeo 1 que no se tratan de decir mi opinión personal. Hay mucha gente que piensa que sí, que yo hago estos vídeos desde mi opinión personal. Pues siento decir que no es así, porque si yo los hubiera hecho con mi opinión personal, hay muchísimas cosas que yo a lo mejor no hubiera hablado o hubiera hecho otro tipo de comentarios. Entonces, os puedo asegurar que he intentado ser lo más honesta posible en todos y cada uno de los datos que os he dado. Y que si no tengo un refrendo muy fuerte y que a mí me quede constancia que eso es así, yo no lo he explicitado aquí en estos vídeos, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, yo no me decanto por ninguna de las tres, pero es mi deber exponer que eso es lo que está en la Iglesia, ¿vale? Entonces, ocultarlo y bueno, y pensar que toda aquella persona que está denunciando estas cosas va contra la Iglesia, creo que esto está fuera de lugar. Que tenemos que ser muy honestos y que una persona, un católico a día de hoy no puede contentarse con vivir simplemente por ser una persona como muy piadosa y rezar mucho y ocuparse solo de su santidad personal, que está fenomenal. Esa santidad personal es lo primero que tenemos que hacer, por supuesto. Pero indudablemente esta serie le hemos llamado Dios habla en la historia, y es porque realmente Dios actúa dentro, no solamente de cada alma, de cada ser humano, sino también Dios habla en la humanidad, Dios habla en la historia. Y eso es así, Dios actúa en la historia, pero desde el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y quien no tenga claro que Dios actúa en la historia, pues es que la Biblia que la tira a la basura. Porque directamente el libro, o sea, más explícito de que Dios habla y actúa dentro de la historia es la Biblia. Y resulta que Dios no se ha vuelto mudo de repente, ¿vale? Sino que nos sigue hablando. Y entonces es mi obligación hablar de estas tres posturas. Vuelvo a repetir, yo no os voy a decir cuál es mi opinión personal, ni si me decanto por una de las tres, porque a lo mejor ni siquiera tengo claro cuál de las tres es la correcta. Entonces yo, por honestidad, ni lo diría, y aparte porque creo que no debo hacerlo, ¿de acuerdo? Porque no estoy haciendo un vídeo como hay millones de vídeos en internet, ¿vale? Que os podéis meter, en los cuales se habla clarísimo como el agua, defendiendo una postura 1, postura 2 o postura 3. Vais a encontrar vídeos a mansalva, libros a mansalva, de gente que defiende a capa y espada que Francisco, vamos, que es lo mejor que le ha pasado a la Iglesia en 21 siglos y que desde luego lo que hay que hacer es estar unidos a él y rezar por él y tal.
otros que defienden a capa y espada y te hacen la declaración jurídica de por qué, y esto estoy hablando de gente que son abogados, no estoy hablando de un tontaina que hay por ahí, no, de gente muy preparada que te dice exactamente en qué no falló y que yo creo que no es mi papel en este momento porque sería larguísimo y hasta algo aburrido para los que no estamos en el mundo de las leyes, explicaros qué es lo que falló en esa votación o dejó de fallar. Y luego hay muchísima gente bueno, muchísima gente no, perdón. Yo creo que, como acabo de explicar antes, la mayoría de los católicos está en la opción 1, pero que también hay gente en la opción 2 y también hay gente, no muchísima, pero también hay gente en internet que defiende a capa y espada y están totalmente convencidos pues que el Papa Francisco es pues el anticristo o el falso profeta o como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, como tenéis suficiente material de las tres, vosotros mismos, yo simplemente os digo lo que hay y vosotros mismos podéis investigar y podéis profundizar, ¿vale? Yo hay una cosa que vuelvo a cerrar el paréntesis de historiadora y ahora entro en el de creyente y me vais a permitir hacer estos dos incisos que quizás no tocaría, pero bueno, los quiero hacer en este momento, en este vídeo, y es que por encima de todo, tome la postura cada uno que quiera. Lo que no podemos dejar de hacer es rezar como creyentes comprometidos por la Iglesia y rezar desde luego por el Papa Francisco, independientemente cuál sea la postura que tomemos. Creo que aquel que le esté faltando la oración, ¿vale?, por la Iglesia y por todo lo que está pasando, pues desde el Papa hasta los obispos, a los tal, o sea, es que eso no quita ni pone que el que tú reces, yo que sé, pues por los cardenales o por los obispos, eso no quita ni pone, ni estamos diciendo que todos los cardenales sean unos santos. Precisamente mi oración, cuando yo rezo por los cardenales, vamos a suponer, pues está para que los que sean santos sean más santos y el que sea masón o el que sea infiltrado por el marxismo o lo que sea tal, pues se convierta. O sea que esa es, yo creo, la postura del creyente fundamentalmente, ¿no? Aparte pues eso, de la defensa de cada uno su idea personal. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos en el 2015 los atentados de París. Tenemos el año de la misericordia, ¿vale? Este es un año fundamental porque precisamente ya el Señor Santa Faustina, ya lo hablamos en 2 vídeos de esta serie muy importantes que os animo a verlos. Pues habla como, pues eso, que su misericordia es ya la última tabla de salvación para la humanidad antes de que venga el día de la justicia. Bueno, pues casualmente el año 2015 fue el año de la misericordia, ¿no? Vale. En ese mismo año vuelve a estallar otro escándalo llamado Batilix 2 o algo así por la prensa, que es que de nuevo se infiltran a la prensa unos documentos privados del Papa Francisco, ¿vale? En el año 2017 tiene lugar el centenario de Fátima, ¿vale? Esto es un hecho también clave en la historia. En el año 2018 está la crisis de Venezuela, la cumbre de Trump, bueno, muchísimas cosas. Y sobre todo a nivel planetario hay algo que puede parecer que no tiene nada que ver con esto, pero que yo creo que tiene mucho que ver, y es que fue el año registrado con una temperatura más elevada de la historia de la humanidad. Desde que están los registros, lógicamente. Antes de los registros no sabemos las temperaturas que había, pero a partir de que existen los registros de temperatura, pues es el año que tiene temperaturas más elevadas, las cuales se produjeron incendios pues que arrasaron el planeta, entre ellos el famosísimo del Amazonas, como sabéis, ¿no? Recordar uno de los mensajes de Medjugorje muy impactantes, por lo menos desde mi punto de vista, es cuando María advierte en uno de esos mensajes del día 25, nos dice: orad mucho, hijos míos, porque Satanás quiere acabar con la vida, con vuestra vida, y acabar con la vida del planeta, del hombre sobre la tierra. Orad porque Satanás lo que quiere es eso, acabar ya con el planeta, ¿no?, por así decir. Entonces, bueno, yo creo que es bastante claro, ¿no?, que no está de brazos cruzados. Llegamos al año 2019, ¿vale?,
que fue el año pasado y todo el mundo lo recordará por tanto. Se inicia el año 2019 con la masacre de Texas. Se sigue con la violencia de Latinoamérica enorme, sigue con lo que sabéis de la iglesia en Nicaragua, lo tremendo que fue. Continúa con el incendio de Notre Dame, y lo cierra con, bueno, lo cierra así, más o menos, o a mitad o hacia finales, con esos dos famosísimos eventos en los cuales ya se ve que la iglesia se está sujetando, pero bueno, con alfileres ya, que son el sínodo alemán, la preparación para el sínodo alemán y la celebración del sínodo de la Amazonía, ¿vale? Que como sabéis causaron tantísimo revuelo y tantísima polémica, y lo que han hecho es pues eso, si ya existía pues todas estas posicionamientos dentro de la iglesia, pues esto lo que hace es recrudecer todo eso, ¿no? Pues porque ya sabéis, o sea, el pulso que le hacen los obispos alemanes al Papa, estos obispos alemanes están apoyados por parte de la jerarquía estadounidense también, pues para que lleve la iglesia pues hacia posiciones no católicas, como sabéis, pues que, en fin, es que estos temas ya, como son tan recientes, los sabéis todos de sobra, pero bueno, el matrimonio homosexual, la comunión a los divorciados, la ordenación de mujeres dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto por un lado, y hasta tal punto que, bueno, más o menos se le hace un pulso al Papa como diciendo, o esto o nos vamos. O sea, así de claro, hasta tal punto que uno de los obispos del sínodo alemán, en esta fase previa, ¿vale? Porque ya sabéis que los sínodos, pues eso, tienen como una fase previa de recoger, de que empiezan ya a hacer una serie de reuniones previas y hacer unos documentos en borrador y todo eso. Pues ya hay, por ejemplo, uno o dos obispos que directamente dicen, si esto, que son las reuniones previas, el sínodo va a seguir por este camino, yo me voy. Y se levantó y se fue, ¿vale? Porque dice, no, es que esto ya estamos saliéndonos de la ortodoxia de la iglesia, ¿no? Entonces, eso está ahí todavía, ¿vale? Luego tenemos el famosísimo sínodo de la Amazonía, en la que también se pretendía que hubiese ordenar a sacerdotes casados para esa zona, y que bueno, más que luego el documento final de ese sínodo, lo que realmente escandalizó al mundo pues fue un poco pues esa ceremonia que se hizo en los Jardines Vaticanos, archiconocida por todos, en los cuales pues hay un ídolo llamado Pachamama, que se le da culto allí, que es algo así como la Madre Tierra. Entonces, bueno, pues allí, delante del Santo Padre y de miembros de la Iglesia, de una monja, de un tal, de un cual, pues allí, con una especie como de, no sé cómo deciros, bueno, es que creo que todos lo visteis, ¿no? En las noticias, una especie de mantel ahí en los Jardines Vaticanos con una serie de símbolos, pues uno de ellos era esto, ¿no? Y todos así pues como cantándola y haciéndolo tal, y no contentos con esto, pues luego la tal Pachamama, este símbolo que es como una mujer desnuda embarazada, ¿vale? Pues se pone dentro de una iglesia. Y ahí se guarda mientras se estaba celebrando todo esto. Entonces, bueno, pues todo el follón que supuso, pues que hay unos jóvenes católicos que, vamos, que se le llevan los demonios de ver esto, y entonces entran en la iglesia, cogen la Pachamama, la tiran al Tíber, el Tíber lo recogen, el Papa pide disculpas por esto y tal y cual, y todo lo que supuso, ¿no? Luego lo más reciente también es, pues eso, como una buena parte de la iglesia china pues ve que realmente no por así decir, esa iglesia que está china, que está como en connivencia con el poder político, ¿no? Con el poder por el poder político chino, que está en connivencia, mientras existe otra parte de la iglesia china que tiene que seguir como en la oscuridad, ¿no? Para poder sobrevivir, porque es fiel a la sana doctrina, pues el Papa Francisco de alguna manera lo que hace es firmar
firmar pues un tratado con esa otra iglesia pues que está en connivencia más con el poder, ¿no? Entonces eso pues también para algunos obispos chinos pues fue, escribieron alguna carta expresando pues su dolor, que se sentían como abandonados o traicionados o como lo queramos decir, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo más reciente, como todos sabéis, y voy a acabar con dos eventos que en el 2019, a finales del 2019, pues yo no me acuerdo si fue en noviembre o por ahí, perdonadme si no os digo la fecha exacta del mes, pero desde luego fue a finales del 2019 con toda seguridad. El Papa anuncia dos eventos, ¿vale? Dos eventos mundiales. Un evento se tenía que producir en marzo del 2020 y otro evento se debería de producir el 14 de mayo del 2020, ¿vale? Los anuncia a finales del 19 para que ocurra en el 2020, en el año en el que estamos. Esos dos eventos a nivel mundial, el primero, él dice que es como una cumbre mundial de economía, ¿vale? Que se tiene que celebrar en marzo del 2020 y que él hace un llamamiento a todos los líderes mundiales para que asistan a Roma un poco pues para ver las directrices de cómo debería ser esta nueva economía mundial, pues que tenga en cuenta unos principios humanistas y solidarios con todos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues anuncia eso invitando a todo tipo de personas. Por supuesto, no es una reunión de, no sé, de la jerarquía católica o de la Iglesia católica para hablar de la economía del mundo, cosa que no entiendo muy bien, pero bueno, no, es algo como para todo el mundo, ¿vale? O sea, él hace un llamamiento universal, que vayan allí y que se celebre esa reunión, que van a tratar ese tipo de cosas. Y luego otra reunión que está también anunciada para mayo, el 14 de mayo del año 2020, que es en el que estamos, que no sabemos si se va a realizar o no, porque con esta situación que estamos viviendo, pues aunque puede ser que sí, porque ya en muchos países pues ya la gente va volviendo a la normalidad, o puede ser que a lo mejor por precaución el Vaticano igual que ha pasado con la de marzo, que no se pudo celebrar, a lo mejor en esta ocasión también la suprimen, no lo sé. Simplemente os digo que también estaba anunciada a finales del 2019 esta segunda reunión, en la que habla, la que el Papa dice también que cita a todos los líderes mundiales que vengan a hablar sobre las bases de una nueva educación, en los cuales él dice que ha firmado un documento, ¿vale?, con el líder del mundo musulmán, para que nos entendamos, y con ese documento que ha firmado con este líder del mundo musulmán, pues él lo que viene a decir un poco como que quiere sentar las bases de una nueva educación de toda la humanidad para que esté más en consonancia con valores humanistas y tal, ¿no? Y bueno, pues que hace también un llamamiento a todo el mundo. Entonces, estos dos eventos, uno de ellos no se ha podido celebrar en marzo, y otro que no sabemos si se celebrará o no el día 14 de mayo, pues han sido vistos por todos los fieles católicos, pues según esas tres posiciones que antes he nombrado, según esas tres posiciones de una manera o de otra. La opción 1, en la cual la gente está viviendo con normalidad en el pontificado de Papa Francisco y bueno, que lo tienen como el Papa legítimo y tal, que te puede gustar más o menos, pero que por supuesto a nivel humano no se trata de que un Papa te sea más simpático o más antipático, sino que te representa a Jesús y punto pelota, y no hay nada más que decir. Entonces, para esta facción, yo creo que es la mayoritaria, en este momento pues simplemente son dos reuniones que hace el Papa y en fin, y piensa lógicamente que con buen sentido y con buena intención de que que la gente que un poco son los responsables del mundo, tanto del tema económico como del tema de la educación, bueno, pues que se pongan de acuerdo para que no sé, para que la vida en el mundo sea más armoniosa, más buena y tal. Punto, porque de trascendencia no habla nada el Papa Francisco, se quedan estos términos de que hay una convivencia más tal, y si no, os invito a que veáis el vídeo, porque el vídeo, esa invitación que hace no la hace a nivel privado de una carta que se la manda al presidente de Estados Unidos, vamos a suponer, y que yo me he enterado, no,
esta invitación la hace públicamente en un vídeo o en 2 vídeos están en los medios de comunicación, o sea que no os quedéis con lo que yo digo, metéroslo y lo veis. Entonces, en esa parte de la Iglesia que piensa eso, pues piensa que son 2 reuniones bien intencionadas del Papa que traerán frutos buenos a la humanidad. En el caso de las otras 2, sobre todo de la tercera, es vista como esos pasos que está dando pues un poco en beneficio de esa creación de ese nuevo orden mundial ya profetizado desde la Biblia y desde hace mucho tiempo, desde el Apocalipsis, pues eso, de la creación de un único gobierno, un único líder universal, con unas premisas que todos tenemos que acatar, bueno, pues todo el mundo educándose de la misma manera, todo el mundo con una misma moneda, todo el mundo con tal, ¿vale? Y con un líder que es un líder que es el anticristo, ¿no? Por así decir, el que está en contra de la verdadera iglesia, ¿no? Entonces, lógicamente, pues cada uno da sus argumentos, ¿vale? Y entonces yo simplemente, igual que acabo de decir antes, me limito a exponerlo, ¿vale? Me limito a exponer los hechos, lo que ocurrió en el 2000 tal, ahora os he dicho lo que ocurrió en el 2019 y la interpretación dependiendo de las 3 facciones que ha habido. Y bueno, pues del año 2020, ¿qué os voy a contar? ¿Vale? Que no sepamos que lo estamos sufriendo en nuestras carnes, ¿vale? Entonces, de repente, algo que sonaba a ciencia ficción, porque hasta ahora una cosa así, pues era ciencia ficción prácticamente, y bueno, y es lo que ha ocurrido. Y entonces, bueno, pues ahí volvemos a tener la división de opiniones y todas muy legítimas, ¿vale? La opinión A, pues de que esto ha venido no se sabe por qué, y claro, es que son cosas que pasan y tal, y bueno, pues una pandemia se ha extendido y ahora los médicos están haciendo su trabajo y ahora todo acabará y ya está. Opción B, bueno, esto evidentemente es así, no hay que ser tremendista ni buscarle 3 pies al gato, ni estar allí con las profecías de no sé qué, que esto es una chorrada, porque pandemias ha habido un montón en la historia y no tiene nada que ver con nada, y simplemente pues que el Señor nos llama pues a tener como una vida más de conversión y eso, pues ofrecer todos esos sufrimientos y esas muertes que está viendo pues al Señor y vivir como pues más intensamente la Cuaresma y la Semana Santa que hemos vivido y tal. Y bueno, y lo que no hay que hacer es alarmar a la gente y empezar a hacer teorías así fantasiosas que no vienen al caso. Esa sería la opción B. Y la opción C sería de aquellas personas que piensan que lo que está ocurriendo no es más que lo que ya estaba profetizado y ese inicio de los dolores de parto que hemos visto que se inician en el año 2005. ¿Vale? Y esas son las tres opciones. Fijaros qué sencillo. Lo voy a dejar aquí y el vídeo siguiente sí que va a ser el último, ya os lo digo con total seguridad. Y entonces ahí voy a resolver muchas dudas, ¿vale? Para poner en claro absolutamente todo y que cada uno con su libertad de hijos de Dios, con su inspiración del Espíritu Santo y por supuesto con la confrontación de lo que dice la Iglesia y de lo que dice el Evangelio, pues podrá sacar sus propias conclusiones para finalizar. Por supuesto, como todo lo que he venido diciendo no va a ser opinión mía subjetiva, sino que voy a utilizar el Evangelio, voy a utilizar la Biblia en general, Antiguo Testamento incluido, voy a utilizar, por supuesto, el Apocalipsis, voy a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Voy a utilizar, porque todo el tema de las profecías ya lo hemos estado viendo hasta aquí, y con todo esto vamos a ver si el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura y la tradición refuerzan o no los mensajes que nos ha venido dando el cielo a través de su madre sobre todo y en algunas ocasiones también a través de Jesús, como es lógico, ¿vale? Vamos a ver si todo esto que hemos estado hablando en todos estos vídeos tiene un refuerzo con la sana doctrina de la Iglesia expresada a través de los padres de la Iglesia y del Catecismo de la Iglesia Católica y está refrendado también por la Sagrada Escritura y la tradición. A ver si está refrendado o no,
o son cosas que no tienen nada que ver, que la Virgen baja y se aparece a la gente hablándole de cosas que luego no tienen nada que ver con lo que la Iglesia dice ni nada. Y entonces, bueno, pues ya está, cada uno que coja sus conclusiones. Entonces, en este vídeo, en este último vídeo, pues hablaré para diferenciar lo que es el fin del mundo y el fin de los tiempos, para diferenciar lo que es el milenarismo y el milenismo, para diferenciar de qué es la doctrina católica y cuál es la doctrina protestante, para diferenciar lo que es, bueno, no voy a seguir. Yo creo que el próximo vídeo llevo muchísimo tiempo rezando muchísimo a la Virgen y al Espíritu Santo, pero creo que para el próximo vídeo voy a intensificar mis oraciones porque creo que bueno, que como son el final, yo creo que allí como personas inteligentes, con criterio que me veis, quiero pensarlo, pues simplemente que veáis las cartas sobre la mesa y veáis que a pesar de lo que mucha gente piensa, que la ciencia y la fe son dos cosas contrapuestas, y a pesar de que mucha gente piensa que la historia no es algo científico, pues bueno, eso los historiadores sabemos que nada más lejos de la realidad. La historia, cuando tiene fuentes fiables, a ver, no es una ciencia como tal, una ciencia exacta, pero el estudio historiográfico tiene los mismos pasos que cualquier estudio científico, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo realmente, tanto a nivel de razón humana y de un conocimiento humano historiográfico, puede iluminar nuestra fe. ¿Para qué? Para ser más morbosos, para intentar decir a Dios que vaya por donde yo quiero que vaya, ¿vale? O manipular a Dios y hacerle decir a Dios lo que yo quiero que diga. O para asustar a la gente y bueno, crear aquí un clima de no sé qué. De que bueno, que si ya habían arrasado con el Mercadona, ahora ya que arrasen con todo. O porque así distraigo a la gente de lo verdaderamente esencial, que es la conversión personal, ¿verdad? Y lo llevo por otros sitios. Y distraigo a la gente, ¿no? Y al final lo que hacemos es hacerle juego al maligno. No, a mí todo eso no me interesa en absoluto, o sea, para nada. Mi único interés es dar luz, perdón, a vuestras mentes y a vuestra alma. Nada, exclusivamente ningún afán más. Y por supuesto, acabando con el mensaje maravilloso de alegría y de esperanza, porque ya lo dice la Virgen en Fátima, esto pasará, esto también, pero al final mi corazón inmaculado triunfará, ¿vale? Y con esa esperanza maravillosa de todos los que sabemos pues un poco las señales de lo que está ocurriendo, pues nos llama a vivir con muchísima paz y muchísima alegría. En absoluto nada de tremendismo ni de tal. Bueno, creo que ya me he explicado lo suficiente, así que mañana os espero con el último vídeo y espero que os guste, ¿vale? Un besito para todos.